capítulo 3 del libro de Éxodo. Yo le voy a pedir, hermano, que ponga atención, que esté atento, que procure salir lo menos que pueda, porque vamos a ver un tema que ya hemos visto hace unos 4 años, pero que a usted, hermano, le conviene, a mí me conviene volverlo a ver y recordar esto precioso de la palabra de Dios. Si usted trae una pluma, un papel, téngalo a la mano, porque vamos a ver varios versículos que no vamos a leer, solamente se los voy a decir y ustedes si quieren apuntarlos y después los ven en su casita. Amén. Éxodo capítulo 3 versículo 11, dice la escritura así: en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Siéntese, hermano, por favor. Bendecimos el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a hablar en esta mañana del nombre de nuestro Dios. Amén. Moisés, hermano, fue enviado por Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y cuando Moisés, hermano, recibe esa comisión, yo creo que usted conoce la historia, él está cuidando las ovejas de su suegro y de repente, hermano, verdad, ve una visión, una zarza ardiendo que no se consume, se acerca a ver, le habla a Dios, le dice: quita el calzado de tus pies, estás en tierra santa. Y entonces Dios le da la comisión. Y Moisés le pregunta: yo voy al pueblo de Israel y les digo que el Dios de sus padres o de vuestros padres me envía a ellos, pero si ellos me preguntan por su nombre, ¿qué les voy a responder? Y la respuesta de Dios a Moisés fue: yo soy el que soy. Así dirás al pueblo de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Alabamos al Señor. Hermano, el mundo, desde la antigüedad, hermano, hasta la fecha, hay gente que tiene diferentes dioses. Los antiguos, hermano, adoraban a las estrellas, adoraban los astros, adoraban a dioses de figura humana como los griegos, hermano, a Zeus, a Afrodita. Los romanos a Júpiter, que eran los mismos dioses, solamente con diferente nombre. Los hermanos indígenas de nuestros pueblos también tenían sus dioses y todos tenían nombre: Tlaloc, Quetzalcóatl, los que somos de México, Huitzilopochtli. Los indígenas, hermanos norteamericanos, generalmente adoraban a los dioses, hermano, de acuerdo a la naturaleza, al aire, al viento, a la lluvia. Y cada región, cada país, hermano, donde no se conocía al Señor, tenía diferentes dioses y cada dios tenía su nombre. Cuando Moisés pregunta, hermano, por el nombre del Dios que le está enviando, que es el Dios de Israel, la respuesta de Dios es simple y le dice: mira, yo soy el que soy. Y esta palabra, hermano, yo soy el que soy, en los manuscritos originales, hermano, que están escritos en arameo, no existe ningún nombre.
sino están 4 letras llamadas el tetragrama, tetras 4, grama letras, griego, que hermanos son Y, H, W, H. Y cada vez que en su Biblia, hermano, usted lee la palabra Jehová, en el manuscrito original, y ahorita le voy a leer historia, no solamente, hermano, se lo voy a decir aquí, le voy a leer algunas cosas de historia. Hermano, se encuentran esas 4 letras impronunciables. Lea usted el verso que sigue, por favor, verso 15. Dice: además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel. Como le vuelvo a repetir, esta palabra no existe, pero la vamos a leer. Jehová, el Dios de vuestros padres, fíjense bien lo que va a leer enseguida, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. El pueblo de Israel, cuando hablaban de Dios, el memorial que ellos decían era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, lo que usted acaba de leer aquí, y el Dios de Jacob. Porque la palabra Jehová, hermano, no existe. Ahorita se lo voy a demostrar con la misma Biblia, hermano, de aquellos que lo proclaman como su propio, hermano, nombre religioso. Se dicen testigos. Mire, Dios, hermano, se presenta a Moisés y le dice: yo soy el que soy. Y luego le dice que el memorial o el nombre para recordarlo es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Esa era la forma en que se conocía a Dios. Aún los pueblos, hermano, impíos, paganos, idólatras, cuando hablaban del Dios de Israel, la referencia era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Hace unos 2 años vi un testimonio de un musulmán convertido, hermano, al Señor Jesucristo. Y, hermano, para ellos es dificilísimo. Y ese hombre tenía un nivel religioso muy alto. Y un día, hermano, él quería saber, porque llegó al tope en lo que él creía y tenía experiencias espirituales, pero no le llenaban. Y, hermano, quería saber la verdad y se puso una semana de ayuno y oración sin tomar agua ni comer comida. Y al 7º día él esperaba la respuesta de su Dios, Alá, o la de cualquier otro. Y cuando él pensaba, hermano, que ya había acabado, hermano, el momento de encontrarse con cualquiera que le respondiera, cuando iba a terminar su ayuno una noche, él está haciendo su oración, hermano, y le aparece una luz. Y cuando le aparece la luz, oye una voz estruendosa, hermano, que le dice: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y yo soy el Dios de Jacob. Y aquel hombre cae postrado de rodillas, hermano, y luego le dice a aquella voz: mi nombre es Jesús de Nazaret. Paz de Cristo. Pero eso es una experiencia, hermano, de alguien que la ha vivido, y es precioso. Si usted un día puede ver el testimonio de este varón, hermano, está en árabe y lo traducen al inglés, pero miren lo que dice la Biblia al respecto. Ahora vamos al Señor. Vaya ahí, por favor, al libro, gloria al Señor Jesucristo, de los Jueces. Yo soy el que soy. Fue, hermano, la forma en que Dios se manifestó, hermano, al pueblo de Israel a través de Moisés. No hubo un nombre, hermano, propio con el cual Dios, hermano, ¿verdad?, le mostrara a Moisés como lo llamara. Vuelvo a repetirle. Ahorita le voy a explicar la historia del nombre Jehová, porque ahí está, hermano, establecida en los libros de la historia. Mire lo que dice el libro de Jueces. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice el libro de Jueces, hermano, en el capítulo 13 del libro de los Jueces. ¿Lo tiene ahí?
Hay un encuentro, hermano, de un hombre llamado Manoah con el ángel del Señor, que dicho sea de paso, el libro de Éxodo declara que el ángel del Señor, hermano, viene en el nombre de Dios. Y dice así el verso 16. Y el ángel del Señor respondió a Manoah: aunque me detengas, no comeré de tu pan. Mas si quieres hacer el holocausto, ofrécelo al Señor. Y no sabía Manoah que aquel fuese el ángel del Señor. Entonces dijo Manoah al ángel del Señor: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel del Señor respondió: ¿por qué preguntas? ¿Por qué, hermano? ¿Qué es admirable? Hermano, a Dios en la antigüedad no se le conocía por un nombre, no había nombre, era impronunciable el nombre de Dios. Y cuando alguno invocaba a Dios, hermano, lo invocaba a través de una virtud, a través, hermano, de uno de los atributos de Dios. En este caso el ángel dice: el nombre es admirable. Y no le dio ningún nombre. Usted puede leer en la Biblia, Jacob luchó, dice, hasta el canto con el ángel por una bendición en Génesis capítulo 28 y 29. Y cuando va a rayar el alba, hermano, Jacob le pregunta al ángel por el nombre. Y el ángel dice: ¿por qué preguntas por mi nombre? Y tampoco le responde. Dios, hermano, era conocido en la antigüedad por sus piedades, por sus virtudes y por sus acciones. Por ejemplo, apúntelo, no lo vamos a leer porque son varios los que le voy a dar. En Éxodo capítulo 11, verso 16, Moisés habla de la obediencia y que si el pueblo obedece a Dios, entonces, hermano, el Señor le va a sanar. Y viene ahí: porque el Señor, o Jehová, como está escrito en esta versión, es tu sanador. Ahí aparece, hermano, un nombre hebreo que es Rafa. ¿Y qué es Rafa? Sanador. La palabra Rafael, hermano, la palabra él en hebreo es Dios. Y la palabra Rafa es sanador. Qué bonito nombre, ¿verdad? De Rafael. Rafael significa el Dios que te sana. ¿Les decimos el nombre del Señor? Bien. En, hermano, Génesis capítulo 1, verso 1, ese verso lo saben todos los niños de memoria porque es el más simple y es el primero. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí, hermano, viene una palabra hebrea que es Elohim. ¿Y qué significa Elohim? Es una pluralización de Dios, hermano, denotando que nuestro Dios es creador. Dios creador. Alabamos el nombre del Señor. Génesis capítulo 14, verso 17 al 20. El sacerdote Melquisedec sale, hermano, para recibir a Abraham. Y hay una frase ahí en esos versos que dice: el sacerdote del Dios Altísimo. Y ahí aparece, hermano, otra palabra hebrea que es el Yón. El Yón. ¿Y qué significa el Yón? Él es Dios, Yón Altísimo. Dios Altísimo. Alabamos al Señor. Éxodo capítulo 17, verso 16. Hermano, hay ahí una guerra entre Amalek contra el pueblo de Israel. Y cuando Moisés levanta las manos, los israelitas prevalecen. Pero cuando Moisés baja las manos, prevalece, hermano, el enemigo. La Biblia dice que llegaron Aarón y Hur, le levantaron las manos y al final Josué ganó la batalla. Y en el último verso de ese capítulo, hermano, dice: el Señor ahora habrá guerra para siempre con Amalek, porque el Señor es nuestro estandarte. Léalo si quiere, ese verso está muy bonito. Éxodo 17, hermano, ahí la palabra, hermano, que aparece ahí para referirse a Dios. Alabamos el nombre del Señor. Ahí está, hermano, ella está traducida, más bien dicho, no está traducida. Dice el verso 15, ¿lo tiene? Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre el Señor Nisi. O si usted tiene la versión Valera, Reina Valera, Jehová Nisi. Ahí, hermano, aparece esa palabra. ¿Qué es Nisi? La palabra Nisi es: Dios es mi bandera, mi estandarte.
Bendecimos el nombre del Señor. Salmo 24, 10, hablando de que se abran las puertas y entrará el Rey de Gloria. Y en el verso 10 dice: el Señor de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Ahí su Biblia dice Jehová de los ejércitos, pero la versión original no dice Jehová, dice Sabaoth. ¿Y qué es Sabaoth? El Señor de los ejércitos. Salmo 22:3, perdón. Salmo 22:3, muy conocido el verso, dice: porque tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas del pueblo de Israel. Ahí donde dice santo, aparece una palabra hebrea que es Kadosh. ¿Y qué significa Kadosh? Santo. Salmo 23:1, dice la versión Reina Valera: Jehová es mi pastor. ¿Y qué, hermano? Nada me faltará. El original dice ahí: Adonai es mi pastor. ¿Y sabe qué es Adonai? Adonai significa Señor, como dueño. Bendecimos el nombre del Señor. Pero, hermano, ninguna de estas frases: todopoderoso, sanador, Señor de los ejércitos, santo, Señor altísimo, hermano, ninguna de ellas son nombres, son formas, son títulos en los que, hermano, se le conocía a Dios en la antigüedad. Así se le llamaba. Cuando iban a la guerra, invocaban al Dios Sabaoth, al Señor de los ejércitos. Cuando había, hermano, peste o había enfermedad, invocaban a él, Rafa, hermano, el Señor que te sana. Hermano, cuando había necesidad, hermano, de paz, hay otra palabra usada, no la vimos aquí, hermano, que es Shalom, que significa paz. El Shalom, el Dios de paz, y lo invocaban. Pero hermano, la costumbre de los israelitas para referirse a Dios era el Dios de Abraham, vuelvo a repetírselo, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Porque cuando, hermano, encontraban ellos en los escritos del Pentateuco antiguo y de los profetas esas 4 letras impronunciables, no las pronunciaban. ¿De dónde, me preguntará usted, saca usted esto, hermano? Mire, le voy a leer algo de historia, y usted constátela, no me la crea solamente a mí, investíguela. Está en la Enciclopedia Británica, está en diccionarios de historia antigua, y los puede conseguir todos ahorita, es bien fácil, hermano, en el internet. Pero la historia registra esto. La primera versión, hermano, encontrada del arameo, que era el idioma antiguo en el que fueron escritos el Antiguo Testamento, hermano, fue encargada por el rey Ptolomeo II de Alejandría, Egipto. En el siglo III antes de Cristo, casi 300 años antes de Cristo, este rey envió, hermano, a Jerusalén y a las partes donde se encontraban los escritos, hermano, antiguos del Antiguo Testamento, para que fuera traducido al griego, que era el idioma, hermano, que gobernaba en aquel tiempo. Y 70 eruditos, hermano, fueron los encargados de esta traducción del Antiguo Testamento al griego. Y a esta versión, hermano, se le llamó la Septuaginta, precisamente por esos 70 eruditos, hermano, que fueron a traducir la escritura. Esta traducción, cuando se encontraban esa palabra, hermano, que quiere decir yo soy el que soy, y esas 4 letras, hermano, consonantes que no se pueden pronunciar, YHWH, la dejaron esta versión tal y como está. YHWH. Cuando, hermano, después de que nació el Señor Jesucristo, murió y resucitó, y se escribieron los evangelios, hermano, la historia de la iglesia, las cartas apostólicas, hermano, entonces vino en un compendio de ambos, hermano, manuscritos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por cierto, el Nuevo Testamento ya fue escrito en griego. Y la palabra Jehová no existe en el Nuevo Testamento. Ningún escrito, es más, en su Biblia tampoco existe ningún escrito de apóstoles, hermano, ni de evangelistas
que escribieron la Biblia, cuando ellos hacen referencia al Antiguo Testamento o a un pasaje bíblico donde en su versión que tiene usted en las manos dice Jehová, y usted lea el Nuevo Testamento, lea, hermano, cuando Pablo hace referencia al Antiguo Testamento, o Pedro cuando habla del derramamiento del Espíritu Santo en Joel, y ya no dice Jehová en el Nuevo Testamento. No existe Jehová en el Nuevo Testamento, a menos que tenga usted una versión del Nuevo Mundo. Ellos ya empezaron a meterles más. ¿Por qué? Porque no existía ese nombre, hermano, en los manuscritos originales. ¿Qué sucedió? Bueno, un hombre, hermano, del clero ya de la Iglesia Católica, en el 1518, de nombre Pedro de Galacia, o Galatino, por de la ciudad donde él era, empezó a usar, hermano, en su Biblia que él tenía, Sagrada Biblia, una versión Vulgata Latina. La Vulgata Latina, déjeme le explico algo, es una traducción encargada ya cuando la Iglesia Católica tomó control del cristianismo como un imperio religioso, hermano, por Jerónimo de Estridón. Este, hermano, obispo encargó la traducción de la Septuaginta, o sea que era en griego, hermano, al latín, que era el idioma imperante en aquel tiempo por los romanos. Y de ahí salió la versión Vulgata Latina. Pedro Galatino, hermano, este hombre de Galacia, hermano, él empezó a usar vocales para poder leer, hermano, las 4 letras impronunciables. Y entonces, en sus sermones, este hombre que fue confesor del Papa León X, empezó a poner, hermano, vocales, y entonces le agregó una A y una E, hermano, a la YHWH, hermano, inventando la palabra Yahweh. Paz de Cristo. 1518, Pedro Galatino inventó esta palabra. Por eso es, hermano, que la versión católica de las Sagradas Escrituras, tampoco usted encuentra ahí la palabra Jehová, encuentra la palabra Yahvé. ¿Sí la ha leído? La Nácar Colunga, hermano, que es de las más antiguas, pero también recientes. Hermano, no existe Jehová ahí, existe Yahvé. La versión que usted tiene en sus manos, que es, hermano, la Reina Valera, dice Jehová. Entonces la pregunta es, ¿quién está bien? ¿La Sagrada Biblia o la Santa Biblia? Y aquí la respuesta es ninguna. Porque esto, hermano, lo hicieron los traductores para poder leer esas 4 letras impronunciables. Hay una religión, hermano, que le vuelvo a repetir, que ellos proclaman, hermano, hasta el nombre de su religión, dicen ser testigos de Jehová. Y ellos tienen, hermano, en su portada, aquí tengo una foto, por eso tengo aquí este teléfono. Tienen en su portada de su Biblia, hermano, este versículo de las Escrituras. Se lo voy a leer. Gloria a Dios. Y si lo alcanza a ver, se lo voy a mostrar también. Dice ahí, hermano, en la portada, en la primera página de entrada de la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, tiene el Salmo, hermano, Isaías, perdón, 65:13, y dice: esto es lo que ha dicho el Señor Jehová. Lo voy a leer justo aquí. Aquí, ay Señor, aquí estoy creando nuevos cielos y nueva tierra, y las cosas anteriores no serán recordadas. Y cuando dice Jehová, tienen a un lado de él, hermano, el nombre en hebreo y el nombre en español, las 4 letras impronunciables: Y, H, W, H. En la Biblia de los Testigos, hermano, en su primera página de entrada a su Biblia, ellos reconocen que el nombre original, hermano, de las Escrituras no es Jehová, es Y,
Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Ellos, hermano, tienen un libro, ¿sí? Que por cierto ya lo retiraron. Y le voy a decir por qué lo retiraron. El libro se llama, aquí tengo yo, hermano, si alguno de ustedes lo puede conseguir, Usted puede vivir para siempre en el paraíso. Retiraron la página. En la página 43, en el párrafo 22, dice que el nombre de Jehová original está representado por 4 letras hebreas, YHWH, y continúa diciendo que en tiempos antiguos el lenguaje hebreo no se escribía con vocales. Eso es un libro de los testigos. Entonces, ¿cómo es que usted y yo tenemos ahora Jehová en las Escrituras? Pedro Galatino fue el primero que se atrevió a ponerle vocales a esas 4 letras. Para, hermano, 1600, finales de 1500, principio de 1600, después de la reforma de Martín Lutero, y que muchos sacerdotes católicos, hermano, se decepcionaron del abuso de poder, de toda la maldad que había, la pudredumbre. Yo eso no lo estoy inventando, yo léalo en la historia, hermano. Los obispos de Roma vivían de la peor manera posible, hermano, como hombres supuestos de Dios, abusando del pueblo, hermano, robando a medio mundo. Hacían, y usted puede leer la historia, no créanme lo que le voy a decir, lea la historia de Martín Lutero. Este hombre llegó a Roma con la ilusión de encontrar la ciudad, y decía él, puerta del cielo, y hasta cantó un canto, hermano, que oh Roma celestial, cuando llegó, besó la tierra. Pero cuando este hombre salió de ahí, lo que dijo, si hay algún lugar cerca del infierno, lo he encontrado. Porque se dio cuenta, hermano, cómo vivían los que decían ser siervos de Dios, en abusos, excesos, borracheras, toda clase de pecados, hermano. Y el hombre más rico y poderoso en la tierra, económicamente hablando, era el Papa en aquel tiempo. Y en este, pues también. Y salió decepcionado. Y Martín Lutero, hermano, enfocó su energía en leer las Escrituras, dejó de lado los dogmas, los mandamientos de hombres, las tradiciones, y entonces, hermano, puso su famosa tesis, hermano, en la puerta de la iglesia, donde él refutaba, hermano, muchas cosas creídas por el romanismo que eran contrarias a lo que la Biblia decía, y de ahí despegó, hermano, un fuego de una fe nueva, original, basada en las Escrituras, hermano, que Roma lo bautizó como el protestantismo, por la protesta de Martín Lutero. Pero esto lo único que consiguió es que no 2, ni 3, ni 4, cientos de sacerdotes romanos dejaran a Roma y hermano, volvieran a las Escrituras. De estos 2 españoles, uno hermano de nombre Casiodoro de Reina y otro hermano amigo de él, Cipriano de Valera, se convirtieron al Señor. Y entonces trataron de traducir, hermano, la Biblia de latín, porque era prohibido traducirla al idioma de la gente. Los únicos que la leían en aquellos años eran los sacerdotes, hermano, en latín. Roma no quería que la gente dejara la ignorancia y que aprendiera lo que las Escrituras decían. Y entonces estos hombres de Dios, hermano, convertidos al Evangelio, empezaron a traducir la Biblia de latín al español, al castellano. Roma los persiguió y terminaron exiliados de España en Suiza. Y ahí, hermano, Reina, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, principalmente Casiodoro de Reina, fue el primero que empezó la traducción. Sacaron una versión. Este hombre, Casiodoro de Reina, hermano, en le voy a dar la fecha exacta, 569, que le llamaron la Biblia del oso, porque en la portada de esa Biblia había un oso comiendo, hermano, un panal de miel. Y allí, hermano, en esa traducción, cuando aparecía la palabra YHWH, como fue una traducción sacada de la Vulgata Latina, estaba la palabra Yahweh. Pero entonces, hermano, vino otra modificación y le agregaron, hermano, la letra O y la letra A.
Y entonces apareció la palabra Jehová con Y, con una H y con una H al final, para que fuera más parecida al original. Cuando vino, hermano, su amigo del Cazador de Reinas, Cipriano de Varela, hizo una revisión que fue publicada en 1602. Entonces, hermano, todavía quedó más, hermano, alterado ese nombre, y entonces ya apareció el nombre como usted lo tiene en la Biblia. Paz de Cristo. No me crea a mí, usted investíguelo. Pero yo no tengo problema, hermano. Si aquí viene un hermano que predica y aquí dice la palabra de Jehová y él lo quiere decir, no hay problema. El único detalle es que nosotros entendemos que es un nombre compuesto. ¿Alabamos al Señor? Dios no tenía nombre en el Antiguo Testamento. A Él se le conocía, vuelvo a repetirle, hermano, dependiendo de las manifestaciones o teofonías de Dios. Hermano, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Todopoderoso. Esa no se la dije, ¿verdad? Génesis 17 es una de las más bonitas. Se le presenta a Dios a Abraham y le dice: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Ahí en Génesis 17 está la palabra Shaddai. ¿Y qué significa Shaddai? Todopoderoso. Isaías capítulo 6, verso 9. Le digo, hermano, que le conviene a veces apuntar, porque yo no sé si usted es como yo, pero yo soy, hermano, cabeza de teflón. No se me pega nada. A veces vienen personas a nosotros y nos preguntan el por qué esto, por qué lo otro, por qué aquello. Y si no sabemos nosotros cómo responder, hermano, eso demuestra que no estamos en lo que deberíamos estar. ¿Sí me escucha? ¿Y por qué crees eso? Pues es que así dice el pastor. Esa es la peor respuesta que usted le puede dar a la gente. Usted no diga porque dice el pastor, porque así dicen los hermanos. Usted diga porque la Biblia dice así, porque Dios dice así. Y usted, hermano, investiguele, porque la historia registra esto. Que usted tenga, hermano, una piedra de autoridad en las escrituras de lo que va a hablar. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. El profeta Isaías, hermano, recibió una revelación, y en esa revelación Dios le habla del nacimiento de un niño, y que ese niño, hermano, que era el Mesías, alabamos al Señor, vendría, hermano, con poder, con gracia, con la unción de Dios. Y esto es lo que le dijo el Señor en Isaías capítulo 9, verso 6 al profeta. ¿Lo tiene? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y miren lo que le dice: y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Y qué más, hermano? Príncipe de paz. Yo creo al profeta emocionado, hermano, porque cuando la revelación de Dios le dice y se va a llamar a su nombre, yo, hermano, creo que el profeta dijo: voy a conocer el nombre, ahora sí, de Dios. Y cuando le viene la revelación, le dice: admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Yo le pregunto: ¿cuál de esos es un nombre? Ninguno. Y digo: ay, Señor, pues me quedé en las mismas. La Biblia dice en el libro de Efesios, hermano, que nosotros, el evangelio que nosotros tenemos es sombra de lo que había antes. Aquello que recibieron, hermano, aquellos hombres era sombra de lo que ahora usted y yo tenemos. Ahora tenemos la luz, hermano, que ilumina a todo hombre llamado el Señor Jesucristo. Gloria al Señor. No le terminé de decir algo de historia, se lo voy a decir, hermano. Hay una traducción antigua, hermano, que no tiene la palabra Jehová, y es la traducción en inglés. Cuando el rey James I, hermano, de Inglaterra llegó al poder, la historia registra que él se independizó de Roma porque no quería seguir los caminos de Roma, y mandó, hermano, 1604 a lingüistas ingleses para que tradujeran al inglés basados en la Septuaginta. La Septuaginta, lo vuelvo a repetir, es la versión más antigua de los originales, hermano, arameos.
y también basado, hermano, en los manuscritos del Nuevo Testamento, que tradujeran, hermano, una Biblia al inglés. El encargado de esta traducción fue un lingüista llamado William Tyndale. Y en ella, hermano, encontraron el asunto de las 4 letras impronunciables. Y los lingüistas ingleses tomaron una mejor decisión. En lugar de poner las 4 letras, entonces ellos pusieron mejor la palabra Señor. ¿Sí? Cuando usted ve la versión King James, hermano, ahí no encuentra Jehová, ahí encuentra Lord, Señor. Y es la versión, hermano, que quedó establecida en Inglaterra, hermano, en aquellos años. 1611 fue el año de la editación de esta Biblia. Pero déjeme decirle una cosa. Si el Señor hubiese querido que nosotros le conociéramos del Antiguo Testamento con un nombre, hermano, propio y específico y personal, Él no hubiera encubierto a todos estos hombres de Dios que le preguntaron por su nombre, el conocimiento. Él tenía algo preparado, hermano, para nosotros. Mateo capítulo 1, la Biblia declara ahí, hermano, el nacimiento de nuestro Señor como de una virgen. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Creo que las pilas de este micrófono se acabaron. Gloria a Dios. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos. De una virgen, hermano, concibió María del Espíritu Santo. Y dice el verso 19. ¿Cuál es desde el 18? ¿Lo tenemos? Y el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él, o sea José, en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Lea conmigo el verso 21. Y dará a luz un hijo. Lea fuerte, hermano. Y llamará su nombre, ¿cómo? Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y aquí viene el conocimiento ya, hermano, de un nombre propio: Jesús. La palabra Jesús quiere decir Salvador. Y el Señor se revela, hermano, a través de José, María, y le da nombre, hermano, a aquel santo ser que había de nacer. Y entonces viene la revelación de un nombre propio. Alabamos el nombre de nuestro Señor. Amén, hermano. El conocimiento de un nombre nos viene a nosotros. Mire lo que dice la Escritura, hermano, porque esto es precioso. Si alguien dijera: no, hermano, a mí no me convence, de todas maneras, para mí Jehová. Allá está la Escritura, está en el Antiguo Testamento. Correcto. No lo voy a convencer yo, porque no tenemos ese poder ni para convencer a los propios, menos a los extraños. Pero la Biblia sí tiene poder. Y Dios determinó que ese nombre de Jesús tuviera este poder. Filipenses capítulo 2. Alabamos el nombre del Señor. Filipenses capítulo 2. Filipenses 2. Cuando lo tenga ahí, me dice amén. Dice: por lo cual, verso 9, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es, ¿qué, hermano? ¿Quién lo dice? La Biblia. Sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Alabamos el nombre del Señor. Amén, hermano. El nombre del Señor es sobre todo nombre. Aunque hubiese existido Jehová, ya le expliqué un poco la historia, hermano. Aunque hubiese existido a la hora del nacimiento del Señor Jesucristo, queda
queda abolido, queda, hermano, en desuso, ya no tiene poder, porque el nombre que es sobre todo nombre en el Nuevo Testamento es el de aquel que resucitó, murió, hermano, clavó, hermano, sus pecados, mis pecados en la cruz del Calvario, y ahora Dios, hermano, le ha otorgado ese poder. Bendito sea el nombre del Señor. Un día un hermano por allá en México, hermano, tuvo una necesidad grande y tuvieron un accidente, y en medio del accidente, hermano, el carro donde iban ellos volcó, y lo único que le quedó decir al hermano fue: Señor Jesucristo. Y aquel carro que iba dando vueltas, hermano, con todo y su familia, cuando él hizo la invocación del nombre del Señor, ¡pum!, se detuvo. Y ni un rasguño, ni él ni sus hijos. Un día estábamos aquí en un culto, hermano, y por ahí entró un hermano con los ojos asustados y me decía: hermano, venga, venga. Y yo pues estaba tocando, y resulta, hermano, que vino un joven a esta iglesia que era satánico. Y cuando el joven entró a aquel lado de la puerta, hermano, y paró allí, ya no quiso entrar, se paró, y el hermano empezó a hablar una voz horrible, y había unos hermanos grandes, hermano, que estaban ahí, eran 3, y lo quisieron empujar: hermano, pásate. Y dice, yo no lo vi, los hermanos me dijeron que nomás les hizo así con el brazo, y los aventó a todos. Cuando yo llegué, porque vi que el hermano sí estaba asustado, entonces me fui para allá. Cuando yo llegué, el joven había brincado, hermano. Ustedes han visto el archivero que está ahí, estaba arriba del archivero riéndose. Cuando yo, y los hermanos de lejos, yo creo que pues los ha de haber aventado, no sé cómo pasó, pero de lejitos: te reprendo, pero no se le acercaban. Cuando yo me le acerco, hermano, lo agarro del pie, porque era lo que alcanzaba nada más, y le digo: bájate en el nombre de Jesucristo, y ¡pum!, cayó. No le pasó nada, porque usted se asusta porque se cayó, no le pasó nada. Cayó bien, hermano, y luego se hizo bolita, y luego me pongo la mano encima y le digo: te ato en el nombre del Señor. Y cuando dije te ato en el nombre del Señor, se empezó a hacer, hermano, así como un niño cuando van a nacer, y se quedó enrolladito. Y empezamos a orar por él, y hablaba una voz fea, no era la voz de él. El Señor lo hizo libre cuando invocamos su nombre sobre ese joven. Y cuando ya, hermano, quedó libre y quedó bien, entonces nos empezó a explicar cómo es que él se había involucrado, hermano, en la brujería, en la hechicería. Todo tenía procedencia de su abuela. Su abuela practicaba esas cosas y lo había inducido a él, hermano. Pero lo que quiero decirle es que el nombre del Señor tiene poder. Hemos orado por gente enferma, hermano, con diversas enfermedades, cáncer, hermano, diabetes, con gente, hermano, con inclusive hasta SIDA. Gente, hermano, en México, le puedo contar muchos testimonios, hermano, de gente con esa enfermedad de cáncer en la sangre, leucemia. Oramos por un niño pequeñito de 10 años. Y cuando en la oración se invocaba el nombre del Señor Jesucristo, hermano, aquel niño, hermano, recobró vida y sanó. ¿Sabe por qué? Porque el nombre del Señor tiene poder. Jesús dijo estas palabras en Marcos capítulo 16, verso 16. Marcos 16, 16. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Marcos 16, 16, dice la Biblia: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y ¿qué va a pasar, hermano? Y sanarán. Iban entrando Pedro y Juan al templo, y había ahí un paralítico, hermano, que les pedía limosna. Y Pedro y Juan lo miraron fijamente, y le dice Pedro: míranos. Y cuando él los ve, le dice: mira, no tengo plata, no tenemos oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate. Aleluya. Y aquel inválido se puso de pie. Aleluya. Hechos 4. Y entró en el templo saltando, alabando y bendiciendo al Señor. ¿Sabe por qué?
Porque todos los títulos dados a Dios en la antigüedad, sanador, Dios de los ejércitos, altísimo, todopoderoso, admirable, consejero, Padre eterno, todos, hermanos, júntelos en uno y métalos en el nombre del Señor Jesucristo. Eso fue lo que sucedió. Al nombre del Señor, hermano, se logran todos los milagros, todos los prodigios, todas las sanidades, todas las liberaciones. Pero no solo eso, hay algo más importante que muchas iglesias no hacen. Oran por los enfermos en el nombre del Señor. Oran, hermano, por los endemoniados en el nombre del Señor. Cuando hay un peligro, hermano, invocan el nombre del Señor. Pero cuando llevan a la gente al bautismo, ahí no invocan el nombre del Señor. Invocan la fórmula que el Señor Jesucristo ciertamente la dijo: de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dicho sea de paso, hermano, antes de que la iglesia cristiana fuera una iglesia clerical, organizada, imperio religioso establecida, no se bautizaba en esa fórmula. Todos los bautismos eran en el nombre del Señor Jesucristo. Fue en el Concilio de Trento, hermano, ya con la iglesia católica establecida, donde se estableció que se usara la fórmula, hermano, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y luego más adelantito, no solo se la aplicaron a la gente grande, sino aún, hermano, a las criaturas inocentes que no tienen necesidad de bautismo. Porque Jesús dijo en Mateo 19 que de los niños es el reino de los cielos. Ellos son limpios, con bautismos y bautismos se van al cielo, hermano. De ellos es el reino. Y entonces se dejó de bautizar en el nombre del Señor y a la gente que podía creer en Él. Pero ¿por qué se usa esto? Mateo 28, 19, dice la Escritura así, hermano. Alabamos el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios así: por tanto, id, ¿de qué habla Jesús? Y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si usted lee todo el capítulo, hermano, usted encuentra que Jesús, el verso 16 lo aclara, está solamente Él con los 11 discípulos, no hay nadie más. Y cuando Él les dice esta fórmula, les dice en el nombre singular. Y yo le pregunto esta mañana a usted: ¿Padre es nombre? ¿Hijo es nombre? ¿Espíritu es nombre? ¿Aún con el apelativo de santo, hermano? ¿O la distinción de santo? No, no son nombres. Son títulos de Dios. De ese Dios santo, de ese Dios todopoderoso que se hizo Padre en la creación, Hijo en la salvación, y ahora manifiesta su Espíritu Santo en la redención y en la consolación. Pero ninguno de estos tres es un nombre propio, y el mandato es en el nombre singular, un nombre propio. Entonces hay que buscar en la Biblia, hermano, cómo lo hicieron los apóstoles, porque ellos fueron los que recibieron este mandato. Y entonces encontramos en Hechos capítulo 2, verso 37, que Pedro le predica, hermano, a la primer, hermano, ¿verdad?, congregación, al primer pueblo que recibe el evangelio después de la resurrección del Señor. Hermano, están los judíos. Y entonces en el verso 37, después, hermano, de haber recibido el Espíritu Santo y de haber hecho ese estruendo en el aposento alto, está predicando Pedro, y dice así el verso 37 al término de su prédica: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Y no usa la fórmula que se dio allá, sino usa esto: en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén, aleluya. Porque ese es el nombre del Padre, Aleluya, amén. y es el nombre del Hijo, y es el nombre del Espíritu Santo. En San Juan 16 Jesús dijo: mas el Espíritu Santo vendrá en mi nombre.
Y luego en 1 Corintios, hermano, declara el apóstol Pablo, porque el Señor es el Espíritu, en el capítulo 3, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Espíritu Santo se manifiesta en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabamos al Señor. Y si usted dice, hermano, hay quien dice, es que los judíos estaban castigados porque crucificaron al Señor, aunque ellos no lo crucificaron, fueron los soldados. Y por eso se les mandó bautizar en el nombre de Jesucristo. Bueno, denle la vueltita, hermano, para ver si solamente los judíos fueron bautizados en el nombre del Señor. Ahí léale, por favor, en el capítulo 8 de este mismo Hechos. ¿Lo tiene ahí? Dice, hermano, en el versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Estos no son judíos, hermanos, estos son samaritanos, mitad y mitad. Y luego dice el verso 12: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, ¿y qué otra cosa anunciaba? Y el nombre de Jesucristo, se bautizaban. ¿Quién se bautizaban? Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. No, hermano, de todas maneras, estos eran mitad judíos. Mitad judíos. También ellos recibían castigo. Por eso el nombre, bueno, váyase a Hechos capítulo 10. Y ahí lea lo que dice. Había en Cesarea, verso 1, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este era un romano, 100% romano, que era, hermano, encargado de una compañía, era un centurión, tenía 100 soldados a su cargo. Un ángel va y le dice que mande por Pedro, porque Pedro le va a decir lo que le conviene hacer. Y entonces, hermano, para no leerlo todo, Cornelio reúne en su casa a toda su familia, a sus amigos, a sus parientes más cercanos, un número grande de personas. Y cuando llega el apóstol Pedro, primero no quería entrar, pero cuando se acuerda de una visión donde Dios le dice que no llame a él lo que él limpió, hermano, inmundo, porque ahora es limpio, entonces Pedro entra y empieza a predicar. Y cuando está en el sermón, verso 44 del libro de los Hechos, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Estos eran 100% gentiles. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los que oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como quien, hermano? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Estos hermanos son gentiles. ¿Y por qué no los bautizó Padre, Hijo y Espíritu? Porque no hay ningún nombre invocado, hermano, en esas tres palabras. No hay nada, no hay ninguna invocación. Y no quiero ser grosero, hermano, porque lo dijo el Señor. Pero el Señor lo dijo como una fórmula. Él lo habló a sus discípulos. Sus discípulos ya sabían el secreto. Ellos ya conocían que el nombre, sobre todo nombre, era el del Señor Jesucristo. Una ocasión, hermano, estaba el Señor entre los fariseos y entonces estaba hablándoles de la esclavitud del pecado y estaba diciéndoles, y de repente el Señor se para firme y les dice: si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y casi se van para atrás, porque el único yo soy en la Biblia era el Dios Todopoderoso del Antiguo Testamento. ¿Quién era Jesús? Pues Jesús es Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pablo, hermano, le escribe a Timoteo en la primera carta, capítulo 3, verso 16, y le dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne. El Señor tomó el lugar en muchas ocasiones. En otra ocasión dijo: yo soy el buen pastor. Cuando el Salmo 23 el pastor era Jehová. En otra ocasión el Señor dijo: yo soy la luz del mundo. Cuando en el Salmo 27 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?
En otra ocasión dijo el Señor: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Cuando en Isaías Jehová dijo: soy yo y fuera de mí no hay quien salve. Acá resulta otro llamado Jesús, que dice que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Pues es que es el mismo, hermano. Pero el nombre revelado es el del Señor Jesucristo. Y esto es lo difícil. Algunas iglesias, como al vuelvo a repetir, todo usan el nombre del Señor, pero a la hora del bautismo, hermano, lo sacan de ahí y le quitan el poder al nombre del Señor de lavar los pecados. Hermano, pero ¿por qué está diciendo usted eso? Eso es blasfemia. Acá con levantar la mano basta, con que aceptes a Jesús ya eres salvo. A mí la Biblia me dice, yo no lo estoy inventando, Marcos 16:15 dice: el que creyere y fuere bautizado. El Señor, hermano, agrega las dos cosas: creer, aceptar al Señor, y luego dice ser bautizado. Jesús le dice a Nicodemo: si no, San Juan 3, naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. Cuando el carcelero de Filipos, hermano, aquella noche que tembló y hermano sacó a Pablo, y a Silas, los llevó a su casa, les lavó las heridas, entonces le dice una frase que a mí me gusta mucho porque es una promesa. Dice: señores, le dice él, ¿qué necesito para ser salvo? Y entonces le dicen aquellos hombres: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y si usted se queda hasta ahí, dice: con creer basta. No, lea el verso que sigue. El verso que sigue dice que tomándolos en aquella misma hora de la noche, se bautizó él con todos los suyos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si quiere quedar ahí, quédese ahí. Pero el carcelero de Filipos no se quedó nada más con levantar la mano y aceptar al Señor. Lea la Biblia. Entonces, después de haber creído, se fue al agua en un instante, porque se los tuvo que llevar de regreso a la cárcel. Ellos estaban encarcelados. Léalo todo. Hermano, pero un pastor me dijo un día: hermano, pero es que, pues yo no, de todas maneras, yo no veo gente que no sea de Israel o que tenga conocimiento de Israel, que se bautice. No, le digo, la Biblia habla de todo, hermano. Lea Hechos 19, por favor. Y le leí Hechos 19. ¿Qué es lo que dice su Biblia en Hechos 19? Creer, hermano, significa obedecer. Si el Señor dijo: el que creyera y fuere bautizado, tienes que hacer las dos. El que no naciera de agua y del Espíritu, tienes que hacer las dos. Hermano, pero es que la Biblia dice que es por gracia. Hermano, el bautismo es también parte de la gracia. La gente se asusta porque en la antigüedad Roma, hermano, impuso obras. Tenía que usted pagar, hermano, para que fuera salvo. Aquellas mentadas, se me va el nombre, hermano, se me va el nombre de lo que pagaban indulgencias para poder ser salvos. Entonces viene el protestantismo y como que quiere rechazar todo lo que tenga que ver con acciones o con obras. Hermano, las obras de la ley ya no son para nosotros, quedaron abolidas, hermano, por la sangre del Señor. Pero el bautismo es un mandamiento de Dios que es parte de la gracia. Y como que lo quieren hacer ver como si fuera algo extremo, algo, hermano, es que yo no se lo estoy inventando. Aquí está escrito en la Biblia. Mire lo que sucede con estos hombres. Hechos capítulo 19, verso 1. Sucedió que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, estos ya eran discípulos, pero eran de Éfeso, hermano, una ciudad alejada completamente a Israel. Les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo? Fíjese bien lo que va a leer usted aquí, cuando creísteis. Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Estos ya estaban bautizados. Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Si el bautismo fuera nada más un paso, hermano, ahí sencillo cualquiera, de obediencia, de administración, para que te den tu diploma y tu certificado y ya eres parte de la iglesia en la que vas a bautizarte, hermano, que no tiene mucho que ver, no es tan importante. Lo importante es levantar la mano y creer. Hermano, estos no solo, hermano, habían conocido
sino que ya estaban bautizados en el bautismo de Juan. Miren lo que dice su Biblia. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, ¿en quién, hermano? Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, ¿qué hicieron? Otra vez. ¿Por qué? Si Juan ya no se había bautizado. Porque Juan no invocó ningún nombre. La Biblia dice que Juan bautizaba con bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyese en el que vendría después de él. Venía la gente, confesaba públicamente sus pecados, entraba al agua y solo lo sumergía. Juan no invocaba ningún nombre porque no le había sido mandado ni revelado. Si eso fuera suficiente, si fuera algo, hermano, el bautismo, algo nada más simbólico, algo que no tuviera, hermano, poder de nada, pues ¿para qué nos bautizaba Pablo si ya los había bautizado Juan? Porque se necesita invocar el nombre sobre nuestra vida. Cuando usted adopta a un hijo, hermano, que no es su hijo de sangre, pero que usted, hermano, decide hacerlo parte de su familia, hermano, ¿qué identifica aquel hijo que es suyo? Su nombre, su apellido de usted. Lleva el certificado y aquel muchachito, muchachita, no se sabe de dónde vino, si viene de un orfanato, hermano, pero ahí dice Juan o Josefina o el nombre que usted quiera, María, y luego, hermano, con el apellido del que lo está adoptando: Pérez, Ramírez, Rodríguez. Y entonces eso certifica que aquella criatura es suya, aunque no sea de su sangre, legalmente es suya.